Hola, grupazo, ¿cómo están? Es José Fuentes, ¿cómo les va? Espero estén bien, espero estén tranquilos en su hogar. No les había avisado que iba a salir hoy prácticamente en vivo. Es complicado con el asunto del horario mío. Bueno, vamos a ver cuánta gente puede llegar, cuánta gente puede estar aquí para poder hablar sobre tantas cosas. Decidí hacer el en vivo hoy porque son muchas cosas ya realmente lo que pasó en este pequeño lapso donde estuve ausente. Eh, pasó de todo y bueno, no puedo, la verdad no puedo creerlo. El nivel de exactitud de todo lo que veo y todo lo que pasa es un poquito de miedo a veces estar viendo tanto. Que tal vez ustedes no lo ven tan, no lo pueden ver tan profundo porque no les afecta en cierta forma. Pero bueno, las noticias que llegaron hoy fueron de locos y de miedo, de verdad que de miedo, porque no es una cosa donde ustedes van, donde ustedes van a encontrar que pasó algo en Montevideo, que pasó algo vamos, en Ecuador, o que pasó algo en Buenos Aires, o que pasó algo en La Habana. Son otras cosas, pero son cosas que veo, y son cosas que veo y que son un poco preocupantes y que son realmente de miedo, porque me despierto y veo que pasan y vamos, no me siento, no es así como para estar festejando. Oh, dije esto, vamos a aplaudir. Al contrario, es muy triste. Pero bueno, vamos a empezar con los saludos. Mario, ¿cómo estás? Sebastián, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Francisco, qué gusto. Um, um, Matías, ¿cómo estás? Mario, ¿cómo estás? Rubén, ¿cómo estás? María, ¿cómo estás? Silvana, ¿cómo estás? Jorge, ¿cómo estás? Cris, ¿cómo estás? Estamos llegando. María del Carmen, ¿cómo estás? Este, eh, Liliana, ¿cómo estás? Laura, ¿cómo estás? Elba, ¿cómo estás? Gerardo, ¿cómo estás? Diego, ¿cómo estás? Claudia, ¿cómo estás? Fabiana, ¿cómo estás? Brenda, ¿cómo estás? Alejandra, ¿cómo estás? Elvis, ¿cómo estás? Jorge, ¿cómo estás? Nilda, ¿cómo estás? Mari, ¿cómo estás? Jorge, ¿cómo estás? Silvana, ¿cómo estás? Lorena, ¿cómo estás? Rick, ¿cómo estás? Gusto saludaros a todos. Realmente me siento muy especial de que tengo a todos, tengo a todos aquí, tengo a todos en el vivo y bueno, puedo ahorrarme también un poco de editar porque voy a cambiar un poco las cosas como estoy haciendo los horóscopos. He tenido señales nuevas sobre cómo vamos a añadir más cosas que son importantes, que les van a servir bastante a ustedes en su semana y bueno, se trata de mejorar este canal a más que podamos con más contexto, con más sustancia. Eso es lo que quiero. Y bueno, ustedes saben que es mi primer año realmente con todo esto y ha sido una línea de aprendizaje muy importante. Pero bueno, vamos a hablar de varias cosas. Hay muchísimo de qué hablar, por eso también quise hacer el en vivo. No quiero estar editando 3 horas o 2 horas y después que se cargue otras 2 horas porque no hay necesidad de eso. Vamos a empezar primero que nada con la nueva sección de horóscopos que tengo. Implementada, ok, que les va a servir, yo creo que les va a servir bastantes, van a estar muy contentos con lo nuevo que se les va a decir sobre los horóscopos y cómo afectan realmente su semana. Es muy importante que esto salga los lunes, voy a tratar lo más que pueda siempre de estar haciendo esto. Y bueno, vamos a empezar. Primeramente quiero felicitar a Leo por su cumpleaños. Yo sé que vas a cumplir años, Leo. Te felicito mucho y que no se vayan a pensar que los olvidé. Acuérdense de una cosa, es muy importante que antes de entrar a este canal vean mucho lo que es importante. Y bueno, estoy leyendo. Gracias, Laura. Gracias, Alejandra. Gracias, Nicolás. Gracias, Fátima, gracias, Gustavo. Y una cosa, Gustavo, no vengas aquí de porrista, ve el primer video que puse, ¿ok? No el primer video, el video que puse sobre
sobre cómo voy a lastimar a muchos de ustedes, los sentimientos de muchos de ustedes, porque esa es la realidad. Yo no vengo aquí a estar hablando bien de nadie, yo vengo aquí a estar diciendo lo que veo. Yo no estoy siguiendo a nadie, Gustavo, yo no sigo a nadie, entiende eso, que se te metes en esa cabeza que tienes. Yo no sigo a nadie, yo no sigo a nadie, a mí no me importa si River gana, no me importa si Boca gana, no me importa, yo vengo aquí a dar lo que tengo que dar, ¿ok? Lo que veo. Si ustedes están tratando de ver a alguien que les vaya a hablar muy lindo de Luis Miguel o de Mickey Mouse o del Pato Donald, váyanse a otro canal o de Milei, porque yo no puedo hacer eso. Yo no puedo hacer eso. Ustedes saben que se está creando un volumen impresionante, están subiendo muchísimo los views, están subiendo, y obviamente YouTube recompensa. Yo no puedo estar diciéndole a YouTube o estar contento con que YouTube me esté pagando lo que sea que me paguen, diciéndoles a ustedes lindas cosas nada más porque quieren oír que Milei es una eminencia o que Cristina es la Madre Teresa. Yo no puedo hacer eso, o que Gustavo Petro es un demócrata. No puedo hacer eso. Entonces, yo tengo que decirles a ustedes lo que veo, porque si no estoy nada más perdiendo el tiempo con ustedes, y ustedes pierden el tiempo conmigo. Entonces, tienen que entender eso. Si no entienden eso, no pueden tener una concepción objetiva sobre lo que es la metafísica, porque de eso se trata. Entonces, no hay por qué estar con lo mismo todo el tiempo, que por qué que por qué el otro, y que no sabes, y que el Boca, y que el River, y que Javier, y que Bolsonaro, o sea, tienen que entender eso. Y qué bueno que alcanzo a leer esto que está poniendo Gustavo para que también ustedes entiendan. O sea, no se trata de eso. Igual y gana Javier Milei, ¿qué importa? Yo tengo que decirles a ustedes lo que yo veo. Y normalmente son cosas que son muy difíciles de que me equivoque. Y eso causa temor, eso causa miedo, eso causa pavor a veces. Entonces, la gente se empieza a exaltar y empieza a pensar que les van a quitar algo. Yo no vengo aquí a quitarles nada. O sea, ustedes tienen sus creencias, sigan con sus creencias. Yo no les estoy diciendo absolutamente que no sigan con sus creencias. Acaba de pasar esa película de Sonidos de Libertad. Yo viví en México. Aquí hay una foto, ¿ok? Cuando yo modelaba ropa interior en México, conozco a Verástegui, conozco a todos. Yo sé quiénes son ellos. Ustedes no saben nada de mí, saben muy poco de mí. Yo sé quién es Verástegui, es un sinvergüenza. Yo sé lo que quiere, yo sé lo que busca. Acaban de salir cosas de que había inversionistas, yo no sé de qué tipo, que andaban traficando. ¿Me entienden? Entonces, vienen esas visiones, vienen esas cosas donde yo pienso, bueno, estábamos hablando de un tráfuga que se vendía en México cuando era un adolescente, ¿ok? Con tipos que le pagaban a él por venderse, y ahorita está hablando de cosas de ese tipo que todo el mundo sabemos. No necesitamos ver una película para darnos cuenta que pasa eso. Ya hablé de eso, ya sabemos que existe eso. En Argentina he llevado cosas de pedofilia de gente que ha vendido hasta sus hijos, ¿ok? Habíamos hablado de eso. Entonces, si tiene que haber una película para que muchos de ustedes, no todos, entiendan que pasa eso, bueno, está bien, les aplaudo. Si ese es su nivel de entendimiento, está bien. Pero que me vengan a mí a decir que esa gente, ¿ok? Que esa gente es buena, eso no lo voy a permitir de ninguna manera, porque conozco el medio. Yo no voy a hablar aquí a ustedes de, bueno, yo entré y me salí porque no me gustó. Conozco muy bien lo que pasa en México. Conozco muy bien que muchos adolescentes que van a México, ¿ok? Que los ven guapos, bonitos, atractivos, como ustedes les quieran llamar, ¿ok? Empiezan a prostituirse con hombres, mujeres con mujeres desde muy temprana edad. Entonces, cuando un sinvergüenza de estos empieza a hablar de eso, sabiendo, otro es Ricky Martin, sabiendo que, ¿ok? Pasan esas cosas, tengo que decirlo. Número uno, porque lo vi. Y número dos, porque lo sé, porque ese es mi nivel de evidencia. Entonces, cuando la gente se empieza a exaltar, vuelvan a ver el video que puse hace unas semanas. Voy a romperles el corazón en muchas cosas que les voy a decir, porque a veces ustedes no expectan eso, no se imaginan la cantidad de locura que hay afuera. No significa que la película sea mala. Yo nunca he dicho eso. Nunca he dicho eso. Yo simplemente he dicho, es una verdad, ahí está. Pero vamos, es como si el Vaticano se pone a hablar de eso. Y quiero decirles que Verástegui es muy amigo del Vaticano, y que Verástegui ha llevado muchachos al Vaticano a que los... O sea, hay una secuencia de cosas. Entonces, a mí me están diciendo, oh, no, es una gran película. Bueno, entonces no estamos hablando de evidencia. Entonces, ustedes pongan las evidencias. Entonces, yo no tengo por qué estar poniendo evidencias si alguna gente contradice contrapuntea de ese tipo. Entonces, ¿a qué estoy aquí? ¿En qué estoy yo aquí? No tiene ningún sentido.
Lo único que yo quiero que ustedes entiendan es cómo se va dando todo, ¿ok? Y qué va pasando, ¿ok? ¿Qué va pasando cuando un grupo de personas, ¿ok? Están diciendo mentiras, están fingiendo. Ve lo que está pasando ahorita en Argentina. Nada más vean lo que está pasando. Un tipo queriendo ser presidente, ¿ok? Con un país devaluado, ¿ok? Un país devaluado. Entonces, y la gente lo está apoyando. Entonces pasa lo mismo con esa película, ¿ok? Lo voy a decir así porque sí es, un ex prostituto adolescente que sabe lo que es ese medio, que se benefició de eso y que tal vez lo siga haciendo, porque no entiendo cómo ha llegado, tal vez lo siga haciendo, ¿ok? Hablando de una situación de esas, ¿me entiendes? ¿Me entienden? O es como el Vaticano hablando de eso, ¿ok? O es cuando ustedes van a ver al doctor que no tiene pelo para que les ayude a tener pelo. Entonces, esa es una locura. Eso es lo único que quiero decir y ya ustedes pueden tomar donde ustedes quieran. Si ustedes quieren seguir con algunos de ustedes, no todos, quieren seguir con eso, está bien, no hay ningún problema, pero es importante que aclaremos todo eso porque pasa. Entonces, es una situación que existe. Y bueno, vamos a empezar rápido con los horóscopos. Quiero hablar de ustedes con eso. Quiero decirles a ustedes qué es lo que va a pasar y cómo estoy añadiendo algunas cosas que creo que son importantes. Tuve algunos sueños anoche sobre cómo cada signo influye, ¿ok? En su, en su eje astrológico. Entonces creo que es importante que ustedes lo tengan, que ustedes lo sepan y que lo mencionemos. Vamos a seguir saludando rápido antes de empezar. Ya nos juntamos unos poquitos aquí. Damián, ¿cómo estás? Ramón, ¿cómo estás? Alejandra, ¿cómo estás? Fátima, otra vez te vuelvo a saludar. Ya con... sin palabras. Susana, ¿cómo estás? Damián, ¿cómo estás? Marcela, ¿cómo estás? Impresiones Ruiz, ¿cómo estás? Damián Correa, ¿cómo estás? Cristina, ¿cómo estás? Y bueno, Diego, ¿cómo estás? Muchas gracias por todo, Alex. Gracias por lo que me dices. Facundo, ¿cómo estás? Jesús, ¿cómo estás? Alex, ¿cómo estás? Natalia, ¿cómo estás? Sigma, ¿cómo estás? Adriana, ¿cómo estás? Natalia, otra vez, otra Natalia. Leandro, ¿cómo estás? Silvana, ¿cómo estás? Qué alegría, ¿cómo te va? Luis, ¿cómo estás? Olga, ¿cómo estás? Marcina, ¿cómo estás? Pablo, ¿cómo estás? Estamos todos aquí. Bueno, vamos a empezar primero con nada con el signo de Acuario. Voy a ver primeramente en Acuario dos cosas. Creo que vas a tener dos colores que son muy importantes. Quiero empezar con eso porque es importante mencionar todo. Creo que estoy dando una lectura bien, ¿ok? En lo que va todo esto, pero me estoy quedando un poco corto con las cosas que quiero decirles y que tal vez les tenga que comunicar. Quiero que los acuarianos entiendan prácticamente qué es lo que está pasando, cuáles son sus colores, de qué se tienen que cuidar, cosas un poco más que vamos a empezar añadiendo más y más para los signos, porque es súper importante que ustedes entiendan cuáles son sus números, cuáles son sus colores, de quién se tienen que cuidar. Todas esas cosas son muy importantes y yo creo que para empezar, iba a ser muchísimo, me iba a tomar mucho tiempo editar este video con lo que quiero hacer y con las cosas que quiero hablar también. Entonces, vamos primero con Acuario. Acuario, veo que empiezas a tener una especie de satisfacción esta semana. Vas a empezar en una semana bastante no muy convincente, ¿ok? Y tu mejor día empieza el miércoles, el jueves. Eso es lo que estoy viendo, es parte de lo de los horóscopos que les quería decir. ¿Y qué pasa? Vas a tener una buena noticia, vas a tener algo que te va a dejar tranquila, que te va a dejar tranquilo. Creo que es una noticia que tiene que ver, ¿ok? Con algún tipo de resultado que estás esperando, Acuario. Creo que puede ser algo relacionado con algún examen, puede ser algo relacionado con alguna propiedad, puede ser algo relacionado con algún examen médico, pero veo que entras en un periodo de satisfacción. Vas a estar satisfecho, vas a estar
tranquilo, vas a estar relajado, viene un periodo de relajación y eso te va a permitir pensar más sobre algunas decisiones que creo que tienes que tomar esta semana también. Entonces, tienes una buena noticia sobre algún resultado que estabas esperando. Veo que tus colores son el verde, ¿ok? El verde y el rojo. Pon atención a esos colores. Es muy importante, Acuario, que pongan atención todos los signos a los colores que les estoy dando. Trata de usar esos colores. Verde, acuérdate que el verde llama muchísimo el dinero. Vamos, no estamos aquí para hablar de dinero, porque hemos dicho que todo eso llega solo, abundancia, salud, ¿ok? Tranquilidad, tranquilidad. El rojo ya es amor, el rojo es amor, el rojo es entusiasmo, el rojo es alegría, transmite muchísimas cosas, tolerancia, son cosas que creo que son importantes en esta semana para ti. ¿Ok? Creo que vas a estar muy cerca, Acuario, vas a estar muy cerca esta semana de los signos Géminis y Cáncer. Eso es una buena cosa, creo que te va a ir bien con eso, ¿ok? Acuérdate lo que te digo, son signos que van a estar allí contigo, ¿ok? Veo que tus números son el 23, ¿ok? Y el 32, 23 y 32, ponle atención a esos números, son números importantes. Está saliendo todo esto de aquí, acuérdense que yo casi no me gusta usar mucho el tarot, no uso el tarot, de hecho, quiero que pongas atención a estas cosas que te estoy diciendo. Voy ahora con Piscis. Piscis, vas a estar muy reflectiva. Pasa algo, te enteraste de algo que no te gustó, una noticia con alguna persona muy cercana a ti, alguna situación que te tiene bastante, no voy a decir deprimida, pero en bastante suspenso. Quiero que te calmes. Es una semana de mucha tranquilidad. Has tenido prácticamente una decepción total en cuanto a lo que te dijeron. Y bueno, esa decepción prácticamente tienes que seguir adelante. No te alteres. Vamos, te veo que vas a estar un poco intranquila por ese tipo de cosas. Acuérdate de lo que he dicho. Ve a las meditaciones, vive el presente, estate en el aquí y ahora. No tengas ningún tipo malos pensamientos. No veas para atrás, estate en el presente. No te preocupes por el futuro, porque no sabemos si el futuro va a pasar. Estamos hablando ahorita y no sabemos si mañana se termina todo esto. Mantente en el presente, relájate, respira, inhala y exhala. Está más o menos en una situación, mantente en una situación de tranquilidad, una situación de relajación, porque obviamente estás en un periodo de decepción, ¿ok? Pero todo eso va a pasar. Creo que tu día, el día en el que vas a estar más tranquila, veo que es el viernes, ese es tu día, vas a poder tomar mejores decisiones. No tomes decisiones al impulso, mucho menos con la noticia que acabas de recibir. Creo que tus colores, estoy seguro, tus colores van a ser el amarillo y el rosado. Ponle mucha atención a esos dos colores, ¿ok? Más que nada el amarillo, ¿ok? Quiero que inclusive cuando estés meditando y con esto que te pasó, con esta noticia que tuviste, te tranquilices y uses una fuerza, una luz amarilla dentro de ti, ¿ok? Para que puedas estar tranquila. 02 y el 27 son los colores, son los números que veo que van a ser tus números, 02 y 27. Pon atención a estos dos números, Piscis. Acuérdate que eres una persona muy, muy, muy echada para adelante. Eres una persona que tiene muchísima resiliencia. No te ahogues en un vaso de agua. Eres de un signo prácticamente de agua otra vez. Puedes salir de todo lo que te pongan. Vamos ahora con Aries. Aries. Veo que tus colores, Aries, en esta semana, tus colores van a ser el gris, ¿ok? Y van a ser el morado. Son colores muy buenos, muy fuertes. Trata de usarlos. Veo que tu día va a empezar prácticamente mañana. Vas a empezar con cosas positivas para mañana. ¿Qué pasa contigo? Veo que estás en una preocupación económica. Es una buena semana para empezar a hacer lo que tenías pendiente. Es una buena semana para empezar a hacer tus proyectos. Veo que tenías una situación
una situación pendiente con algún curso, con alguna tarea que dejaste incompleta, Aries, termínala. Es una muy buena semana para eso. Es una muy buena semana para emprender algún tipo de actividad, algún tipo de carrera nueva, si estás en eso, algo, que llenes alguna aplicación que no has llenado por ahí, algún seguro de vida que estaba pendiente. Es muy importante que tengas comunicación con alguien que estabas pensando en hablarle, Aries. No sé quién sea la persona, puede haber sido tu novio, puede haber sido tu amiga. Habla con esa persona está esperando escuchar de ti. Muy importante. Veo que tus números, que le pongas atención a estos números 05, ¿ok? Y 58. Esos son los números que veo que te van a servir. Vas a estar muy cerca de Leo y de Virgo, ¿ok? Son signos a los que tienes que ponerle mucha atención. Veo que Piscis vas a estar muy cerca de Libra, no te comenté eso. Son signos que van a estar cerca de ustedes, ¿ok? Pónganles atención a esos signos. Eso es algo muy bueno, es algo que estoy viendo, que estoy escuchando, que me está hablando mis consejeros, se puede decir así, me están diciendo, dilo, porque eso es lo que yo normalmente, eso es lo que me pasa a mí, ¿ok? Siempre que hay algún tipo de buena noticia o que hay alguien que en todas las semanas me pasan esas cosas, soy muy bendecido. Normalmente pregunto de qué signos son y me pasa, ¿por qué no les voy a decir a ustedes si de eso se trata? No, se trata de tener un balance y tener una lectura concisa. Voy con Tauro. Tauro, estás componiendo cosas interesantes en tu vida. Quiero decirte que tu día va a ser el miércoles. Hay una recomposición en tu estilo de vida. Hay una recomposición, veo que vas a estar bastante enchufado, ¿ok? Si acabas de salir tal vez de alguna adicción, puede ser, acabas de salir tal vez de alguna deuda, pero vas a estar muy enchufado. Es una semana de recomposición. Muy importante que lo entiendas y que sigas. Vas a tener muchísimas cosas positivas, ¿ok? En esa nueva recomposición en la que estás experimentando ya. Yo creo que ya desde a esta hora, el lunes, ya empiezas a sentir eso. Creo que es muy importante que le pongas atención al color blanco, ¿ok? Es el único color que veo para ti, blanco. Blanco, ponle mucha atención a ese color, es un color excelente para ti. Creo que vas a estar bastante cerca de Capricornio. Veo que vas a estar muy cerca de Capricornio, ¿ok? Por alguna otra razón. Veo también que tus números son el 12, ¿ok? Y el 01. Ponle atención a esos números y vas a ver que puede salir algo muy bueno de ellos. No sé qué es lo que quieras hacer con los números. A mí los números me salen todo el tiempo y también cosas que fuera de este mundo inexplicables, no tienen nada que ver con lo que estamos hablando, pero me están pasando muchas cosas con los números. Tengo que hablar de los números con ustedes porque a mí me pasa muchísimo eso, ¿ok? Y he tenido experiencias muy fuertes con los números, demasiado fuertes con los números. Entonces, creo que eso existe, eso pasa. Pongan atención a lo que les estoy diciendo. Cáncer. Cáncer, estás prácticamente en una luna de miel. Parece que acabas de conocer a alguien o algo, acabas de entrar a algún trabajo, acabas de entender que con la persona con la que estabas conectando es la persona con la que quieres estar. Estoy hablando de aspectos de compañerismo. Puede ser una persona nueva que acabas de encontrar como para tener una relación amorosa con esa persona. Puede ser una persona que quieres que sea tu jefe, puede ser una persona que quieres que sea tu empleada, puede ser ese ser querido tuyo, Cáncer, en el que tú no estabas en contacto, que vuelves a entrar en contacto con esa persona. Quiero decirte que es una excelente semana para reconectar, es una excelente semana para pensar, para echar a volar tu imaginación y pensar que sí, esa persona puede ser tu media naranja, puede ser tu jefe. Es una buena cosa. Creo que la gente que se te va a acercar, en resumen, es gente buena. Estás en lo cierto. Reconecta. Es una semana de mucha reconexión. Veo que vas a empezar a darte cuenta de eso el jueves. Vas a tener mucha conexión con mi signo Géminis. Acuérdate lo que te digo, mucha conexión con mi signo Géminis. Va a llegar alguien que te va a decir, va a llegar un geminiano que te va
que te va a hacer vamos, la vida bien. Vas a estar mucho en contacto con una relación muy buena. Te va a hacer bien, Géminis, ¿ok? Y veo que el color tuyo es también naranja. Naranja, ponle mucha atención a ese color, ¿ok? Para que puedas seguir con tu proceso, ¿ok? Entonces, veo que también tus números son 0, 6 y 17, ¿ok? Son esos dos números que estoy viendo. Vamos ahora con Leo. Leo, veo que vas a estar en una encrucijada, Leo. Me estoy viendo que Leo está prácticamente, vas a pasar barreras esta semana. Vas a estar en una situación en donde te vas a dar cuenta, ok, que estás prácticamente arriba de mucha gente con la que estás en contacto. Veo que es prácticamente en cuestión laboral. Te vas a dar cuenta que la gente que está trabajando contigo sabe menos que tú, o ya te diste cuenta, es algo que tú dices, pero esta semana te vas a dar cuenta de algo que te va a llamar mucho la atención. Y creo, Leo, que te va a sacudir bastante. Por cierto, happy birthday, feliz cumpleaños. Y creo que es una cosa muy buena. No te frustres, pide, es tu cumpleaños, empieza a pedirle al universo, ¿ok? Pídele por fuerza, pídele por otro trabajo, pídele por una promoción. Te estás dando cuenta que estás prácticamente no siendo valorado, y es importante que pidas, es importante que pidas. Es una semana muy interesante. Veo que tu día es el viernes. Vas a empezar a tener muchísimo contacto con ese aire vamos, que lo tenemos. Y creo que eso es bueno, de autoestima. Va a ser una semana de mucha autoestima. Vas a decir, sé más que esta gente, ¿ok? Y estoy ganando menos, estoy ganando lo mismo. Refréscate, sal a caminar, medita, ¿ok? Mójate, tranquila. Cuando pasan esas cosas, lo único que te estás queriendo decir eso, Leo, es que eres una persona virtuosa, eres una persona tranquila, eres una persona que se ha ganado ese conocimiento, esa sabiduría, y eres sabia, eres sabio. Tienes que saber llevar eso. No te enojes, no te frustres, ok, es algo muy bueno. Otra vez, feliz cumpleaños. Veo que vas a estar bastante en contacto con Acuario, ok, y aunque no lo creas, vas a tener una reconexión con un acuariano. Algo pasa que vas a relacionarte con un acuariano o acuariana de una u otra forma. Eso es algo que realmente es bueno, Leo. Y voy a pensar, ok, en este momento, que el número 12, ok, y el número 22 son los números que te convienen. 12 y 22 son los dos en ese orden. 12 y 22. Trata de usar esos números para tus cosas. Vamos a ver qué pasa. Libra. Virgo, se me olvidó decirte. Veo que el color que te conviene, el color que te va a identificar más, ¿ok? Es el azul fuerte. Busca un azul fuerte, es un color excelente para ti esta semana. Vístete así. Es muy importante que los colores los sepan identificar ustedes de alguna forma en la que ustedes puedan usar prendas de ese tipo, ¿ok? Para que ustedes puedan sentir esa energía. No estoy diciendo toda la semana, pero por lo menos un día a la semana. Ahora voy con Libra. Libra es un signo excelente, el signo de Libra. Veo que vas a vender algo, Libra. Vas a tener una recompensa numeraria de dinero te va a hacer muy feliz. Estás tratando de vender algo o alguien te va a ofrecer algo por algo que tienes. Es una semana de dinero, acuérdate lo que te digo. Vas a estar bastante cerca de Tauro. Veo que vas a tener una afiliación con el signo Tauro. O sea que agárrate porque eso es algo que te va a servir bastante. Vas a estar muy en compatibilidad con ese signo. 06, ok, y el 72. Veo que son números que te van a servir bastante. Veo que otra vez contigo también el rojo es un color excelente, y también el color pistacho me está entrando en la cabeza. Entonces, esos dos colores
trate de usarlos. A veces me entra solamente un color por signo, tengo que decir la verdad, a veces me entran dos. Se los puedo decir, altera tus camisas, tus prendas para usar esos colores. Vamos ahora con Escorpión, ¿ok? Escorpión, vamos a hablar de Escorpión. Escorpión, tienes una bendición esta semana donde vas a poder cobrar un dinero. También es una semana de progreso para ti. Vas a poder cobrar un dinero que alguien te debía. Veo que es algo que alguien te debía, que estabas tratando de recuperar. Creo que ese dinero entra esta semana a donde a tu cuenta o a tus manos llega. Veo que el día en el que te va a llegar eso, si es que es esa la línea que estamos, que se va a vivir en tu signo zodiacal. Veo que ese dinero llega el viernes, ¿ok? El viernes o el sábado vas a tener esa gran noticia. Es una excelente, semana para eso. Creo que vas a estar bastante enfocado en cómo vas a usar ese dinero. Creo que es algo que veo que es algo que ya tenías en mente, que si te llegaba ese dinero ibas a usarlo para algún tipo de inversión o para pagar algo. Vamos a ver qué sucede. Muy en común, Escorpión, con Géminis. Veo que con Géminis vas a tener bastante afinidad, ¿ok? Mucha afinidad. Usa el color gris. Te conviene el color gris. Es un buen color para ti esta semana, ¿ok? Y tus números, tus números veo que son el 08, ¿ok? Y el 77. Son números que estoy viendo que son para ti. Úsalos. Ojalá que te sirvan. Vamos ahora con Sagitario. Sagitario, tu día Sagitario va a ser el jueves. Vas a estar bastante cerca de Leo, ¿ok? Va a venir un signo de Leo a hacerte las cosas un poco más tranquilas, más feliz para tu vida en general, ¿ok? Vas a tener una gran noticia sobre algo, estoy viendo aquí, sobre algo que tiene que ver con papeleo. Eso es lo que me está entrando ahorita, algún tipo de arreglo que vas a hacer con tus trámites en general. No sé si sean trámites académicos, si quieres viajar, veo que también por ahí hay un viaje. Ponle atención a esos trámites, concéntrate en hacer ese papeleo esta semana. Creo que eso es muy importante. El color blanco es el color que te conviene. Dale al color blanco y vas a tener vas a tener una gran tranquilidad si decides hacerlo lo de tus papeleos. Veo que el 64 y el 02 son los números que necesitas, ¿ok? O que van a estar en esta semana. Se me olvidó mi signo antes de terminar con Capricornio. Son un montón de signos, estoy añadiendo más cosas, estoy tratando de hacer lo mejor que puedo, pero vamos ahora con Géminis, el signo que es más fácil para mí porque veo tantas cosas de ese signo que como ustedes no tienen una idea. ¿Qué les puedo decir de Géminis? Como geminiano, bueno, veo que en Géminis vas a estar con mucho poder mental, ¿ok? Es una semana donde vas a tener muchísimo poder mental. Veo que puedo tener una compatibilidad con lo que ustedes sienten, con lo que les pasa. Géminis es un signo donde vas a estar muy bien posicionado esta semana. Vas a tener muchísimo control. Es una semana de mucho control. Creo que nuestro día va a ser el jueves, ¿ok? Vas a estar bastante elevadita. Tienes que tranquilizarte, no pierdas la cabeza, sigue como vas. Veo que esa dualidad que tenemos nos va a servir bastante para poder. Yo creo que si hay algo que les puedo decir es que los geminianos, todos los signos son increíbles, pero por mi condición de geminiano, puedo ayudar a muchísimos geminianos. Y pongan atención a todo lo que les digo. Repitan el video muchas veces, especialmente si son geminianos, porque les va a servir. Acuérdense lo que les digo. Vas a estar en mucho control. Vas a tener varias noticias positivas esta semana que tienen que ver mucho con lo económico, con lo laboral, tienen que ver mucho con lo espiritual. Sigue tranquila, sigue enfocada,
sigue trabajando duro, nadie está viendo el trabajo tan duro que estás haciendo por detrás, pero mientras nosotros sepamos lo que hacemos y sepamos cómo estamos, no hay ningún problema. Sigue con esa concentración. Un dato importante que quiero decirte, Géminis, es de que una vez que termines algo, regresa a esa tarea, regresa otra vez a lo que estabas haciendo. No te salgas de ahí. No, ya terminaste una cosa, no pases de inmediato a la otra. Terminas, regresa y revisa lo que hiciste. Puede ser una materia, puede ser un trabajo, puede ser que estés en la oficina y hayas imprimido 20 copias de algo y hayas terminado de algo que hiciste, regresa y revisa, ¿ok? Es muy importante, eso te va a ayudar mucho a fortalecer tu mente. 0, 6 y 11 son tus colores, ¿ok? Veo que en este caso vas a estar bastante cerca de Virgo. Va a llegar un Virgo que te va a hacer la vida muy feliz. ¿Qué te puedo decir de los colores? Eh, café, y me vas a ver esta semana usando mi café también. Entonces usa el color café. Vamos a terminar con Capricornio. Qué gran signo este signo de Capricornio. Me encanta este signo. Capricornio, estás en una disputa o vas a entrar en una disputa, estás viajando, estás yendo muy rápido, Capricornio. Te vas a encontrar con alguien que te va a parar y te va a decir, tranquilízate, porque esto no es así. Veo que va a haber un debate ahí, ¿ok? Una disputa de algo, puede ser una disputa de alguna tierra, puede ser alguna disputa de algún documento, puede ser alguna disputa de dinero, puede ser alguna disputa inclusive de amor, ¿ok? Tienes que calmarte, tienes que tranquilizarte. Vas a tener una confrontación con alguien esta semana y te lo estoy diciendo para que te prevengas. Por eso estamos haciendo esta lectura desde el lunes. Tranquila, ¿ok? Si hay esa disputa, si llegas a ser confrontada, tú sabes que lo mejor es escuchar y callar, ¿ok? No alegues, tranquila. Va a haber alguien que te va a enfrentar sobre algo o alguien que tú conoces. Es una semana en la que tienes que estar tranquila, en la que tienes que observar y tienes que escuchar lo que esta persona te va a decir, porque te va a enseñar mucho, ¿ok? Sobre esa persona o ese documento o esa situación en la que van a estar en disputa. Vas a aprender más si aprendes a escuchar, ¿ok? Y no estás alegando con esa persona. Te puede decir algo sobre el individuo del cual tienen esa disputa. Puede ser algo que te están diciendo, miren lo que me está pasando aquí a mí, y viene gente y entra en disputas conmigo sobre mira, José, esto está mal, vamos, Boca va a quedar campeón y ¿qué pasa? Que arremeto y digo, no va a ser así, pero tal vez a veces entre las cosas que me están diciendo hay algo de sabiduría, así como tan tonto como se oiga. Entonces, estoy dando un ejemplo nada más. Escucha, tranquila, vas a entrar en una disputa esta semana, te vas a dar cuenta que sí va a ser, vas a estar bastante cerca de Aries, ¿ok? Tus colores son, tus números son el 0, 1 y el 14, ¿ok? Y quiero que le pongas mucha atención, pero bastante atención al color blanco. Creo que el color blanco es el que te conviene, ¿ok? Vas a poder distinguir mejor sobre esa disputa, vas a poder ver a través de lo que te están diciendo, ofreciendo, ¿ok? Y es un color maravilloso, es un color mágico, es un color que es de transparencia. Úsalo. Espero que les haya gustado. Es una cosa donde, así como se los dije, así es como yo veo mi signo todo el tiempo. Lo veo de esa manera, veo qué números esta semana, veo que qué colores, hablo mucho de los colores y realmente no impongo mucho todo eso porque toma tiempo, pero dije esta semana, ayer estaba pensando, tengo que decirles, tengo que descargar todo eso porque eso es importante. Bueno, vamos a entrar en materia sobre las cosas que quiero enseñarles, las cosas que les quiero decir. Han pasado muchas cosas, se van a dar cuenta porque hice hoy el live, por qué decidí hacer el live. Son tantas cosas que pasaron que no sé, la verdad, ya cómo poner todo en 30 minutos y después editar, y eso es una locura. Pero bueno, vamos a ver esto. Quiero que vean esto que encontré. Si se puede vivir para siempre, sí. Que pongan mucha atención a esto. Físico, mental y espiritual. Desarrollando
Dice que tiene 400 años, se hace llamar Highlander. Lo decía recién, Milei se la da de pro Israel y tiene en su lista un Quiero que vean esto me llamó mucho la atención, pero claro, todo. He estado siguiendo a esta periodista, me gusta, tiene una forma de ser por falta de comida, la verdad que fue todo un barullo que bueno, creo que es interesante lo que ella dice. Pero bueno, nada, eso es un detalle menor. Está hablando con Milei. Por esos forros, ¿sí? Digamos que como no saben matemáticas, se hicieron austríacos. Imagínate, presidente. Uf. Estamos en manos de no sé quién, ¿no? Les voy a cambiar mi editorial, chicos. Voy a ir a la página 14 antes de conversar con Juanpi Peralta, porque la verdad que me los mandaron recién cuando estaba empezando el pase con Alfredo Loco, me pareció un montón. Ya recaudaron por lo menos 20 palos verdes. Milei se habrá quedado con 15, 10, ya está. Esto que escuchamos es heavy. Me mandaron como 25 audios así. Y después algunos con personas muy importantes. Y lo digo porque nos falta una semana para votar, para ir a las PASO. Hoy cuando me dio la cifra de la encuesta de Massa Jacob, me quedé como bastante perpleja porque digo, wow. Pero, ¿se acuerdan que ayer pusimos a ese candidato de Río Negro que nació 400 veces? ¿Se acuerdan que dijo que había nacido 400 veces? Que es nazi y que quiso entrar en Gran Hermano. ¿Quién es el candidato de Milei en Río Negro? Se llama José César Andrioli. Se hace llamar Highlander. Ayer pusimos la imagen, pero vamos a poner ahora un tape. Mirá las fotografías que tiene con la esvástica. Mira, por favor, ahí está el candidato de Milei. Ahí está. Este es el candidato de Milei. Yo les digo, estoy en la página 14 de mi editorial. Bueno, eso obviamente no lo busco yo, no es algo que lo busque, es una cosa que tiene que ver mucho con la metafísica. Salen las cosas, salen las noticias. Yo no busco nada, las cosas se me dan así, abro el computador y se me dan. ¿Qué les puedo decir? Es un ejemplo de lo que les estaba diciendo, de lo que les había dicho anteriormente sobre la locura en la que iba a entrar este tipo. Se está volviendo loco, obviamente sabe que no va a ganar nada, que no va a hacer nada, que simplemente está ahí vamos a ver si llega a tener, creo que hizo movió un nervio muy sensible en Argentina y creo que que puede ser, me imagino que no sé si esta señora Patricia Bullrich va a querer tener un tipo como ese al lado de ella, pero ¿cuál es el tema? El tema es que les dije que se iba a empezar a volver loco. Esta mujer acaba de poner eso hace 2 días y obviamente les dije que iba a entrar en una locura, está entrando en una locura, está entrando en una desesperación que realmente lo va a llevar al fracaso. Bueno, ¿de qué se trata? No se trata de estarse burlando de él, yo no me estoy burlando de él, estoy queriendo ponerlo abajo, simplemente estoy diciendo algo que dije que se cumplió, que el tipo se iba a empezar a volver loco, se iba a volver loco, pasa también cuando sea el tiempo, va a salir esta señora CFK también como una demente y se le va a poner también a CFK, va a salir esta señora enferma, ya todo lo que dije, así como dije de Trump, así como he dicho, de todo se va a ir viendo y ustedes lo van a ir sabiendo. ¿Qué pasa con Milei? Bueno, da la casualidad de que ya las elecciones empiezan, ya está todo muy caliente, ya se está volviendo más loco. Creo que es una persona que debió haber buscado ayuda para poder correr un tipo de campaña con un país tan importante como ese. No te puede estar aventando a hablar locuras, nunca ven a más hablando esas locuras, a pesar de que es un delincuente. Entonces eso, vamos, es una combinación de datos y de cosas. Y yo creo que eso va a ayudar muchísimo a esta señora, porque esta señora nada más lo único que estaba haciendo es observándolo y ya sabía ella, le preguntan en una entrevista que también vi, ¿qué opinas de este señor Javier Milei que quiere vender órganos y todo? Y la señora contesta muy, muy diplomáticamente y muy inteligentemente.
He oído cosas peores de otros. Le preguntan, ¿lo agarrarás de ministro de Economía? Y dice, bueno, el ministro de Economía ahora es, o sea, prefiero a este loco que a este. Tiene razón la señora. Pero bueno, no significa eso que este tipo no necesita ayuda. Este tipo necesita ayuda. No puede estar en una posición de ese tipo hablando esas babosadas, estar gritando como un loco o estar teniendo a un tipo nazi, ¿ok? Como un elegido de él para que corra. O sea, son cosas que, vamos, no conllevan no tienen ningún tipo de coherencia. ¿Cuál es por qué pongo esto? Bueno, porque les dije que se iba a volver loco y bueno, predicción dada, predicción cumplida. Ahí está, expecten más locuras de él. Qué pena me da porque realmente lo vi como una opción y hablamos mucho de él cuando empezó. Lo vi bastante conectado y empezó esa desconexión poco a poco cuando se empezó a dar cuenta que las cosas no andaban bien. No sé si le inventaron locuras que estaba haciendo con gente o no, pero bueno, ahí está esto. Véanlo, ustedes decidan. Yo creo que no estoy poniendo eso para que no voten por él, pueden votar por quien ustedes quieran. Yo mi única labor es enseñarles a ustedes y decirles lo que yo veo y lo que yo pienso. Vamos a cerrar eso y vamos a continuar con otra noticia tremenda para Argentina. Ya les había dicho que iba a haber una devaluación, otra devaluación donde prácticamente, podemos decirlo así, el peso desaparece porque ya no hay más que decir. O sea, ¿cuántas devaluaciones más? Ya es una forma de decir, se extermina eso. Y si queda un poquito de esperanza, ¿ok? Para que ustedes ese peso, su moneda nacional, ¿ok? Pueda volver a resurgir, va a ser muy poquito. Se va a devaluar, van a entrar en una devaluación tremenda. Y ahí es a donde no sé, por eso quería hacer este video también. Ahí es a donde no sé, francamente, a qué punto pueda estar llegando, porque lo dije también, tal vez no lleguen ni a elecciones. Ahorita viene un proceso en donde se van a dar cuenta, donde ese peso se hunde. Me acaba de decir alguien que el dólar ya está en 600, o sea, están en decline. ¿Qué pasa? No sé si llegan a elecciones, si adelantan en elecciones o pasa una locura en Argentina. Estoy viendo muchas cosas. Desgraciadamente se le está acabando el tiempo a Massa. No crean que esto es bueno para él. Esto no es bueno para él, porque entre más pase el tiempo, ok, más problemas va a empezar a ver en Argentina, y el único responsable es él. La gente no es tonta, por mucho que vaya y les dé, se van a estar dando cuenta que es una verdadera locura esto. Ahora, si yo me llegara a equivocar y ese tipo gana, no nada más hay que revisar a Milei, hay que revisar a casi todo el país que tiene en la cabeza, porque sería una verdadera locura. Es más, yo creo que no volveré a hablar ni siquiera de la política de Argentina, sería una verdadera locura. No va a pasar eso, pero van a haber muchísimas cosas. Acuérdense que les dije también, no se me olvida, que ese tipo huía, que ese tipo se iba. No se les haga raro. Ahorita vienen cosas, son muy importantes estos días en Argentina, ¿ok? Antes de las elecciones. Viene una devaluación. ¿Qué más se puede devaluar el peso? ¿Cuánto más? O sea, es una cosa donde es como hacer pedacitos un papel, ¿ok? Y ya está hecho pedazos y decir, lo voy a despedazar más. Ya no se puede despedazar más. El papel ya está en pedazos, ya está cortado. Entonces, yo no sé qué, cuando dicen, va a haber ya lo había dicho yo y dije que se iba a acabar eso, van a sacar dinero de todos lados, ya hablamos de eso. ¿Qué es una devaluación en este clima en Argentina? ¿Qué es una devaluación? Una devaluación, ¿cómo va a haber una devaluación sobre una devaluación? Ya no es devaluación, eso ya es una pulverización, se pulverizó ya esto. Y es una locura porque realmente este tipo oscuro apostó a seguir, ¿ok? Apostó a seguir y no a retroceder. Una persona normal, una persona que tiene la cabeza bien, no apuesta a seguir, apuesta a retroceder. Es decir, ya, voy a decirlo así en esas palabras, ya la cagué, ¿ok? Ya hice todo lo malo que pude haber hecho, me voy y ya no quiero más, ya no quiero saber de esto, ya me voy. No, siguió, ¿ok? Y apostó a que iba a tomar control del país, ¿ok? Para poder fácilmente zafarse de esos problemas legales que se le vienen y también zafar. Ya por lo menos estuve más tranquilo. Ya Patricia Bullrich decir que el tipo es un tráfuga, ¿ok? En una entrevista, me quedo tranquilo. Por lo menos, ¿no? Entonces, y también hay que ser justos con Javier. También Javier dijo algo de él que fue lo mismo. O sea, ya están hablando más del problema porque se les viene una tremenda
al país. Entonces, ya más de lo que pueda hacer, él no va a poder hacer, ¿ok? Y apuesta a ser presidente para poder tratar de tapar en forma de una dictadura, porque lo que ustedes tienen ahorita es una dictadura, no se equivoquen, esa dictadura de los militares, esto es una dictadura también la que tienen ustedes. No sé si puede ser una dictadura de democracia y votaron a esta mujer y la pusieron, si es que ganó las elecciones bien, no sé, pero o sea, vienen desde un kirchnerismo desde cuánto tiempo ya y siguen con eso y los tienen. Tal vez los otros los tenían con rifles en el cuello, ¿ok? Estos los tienen con el pie en el cuello, ¿ok? Los están asfixiando de una manera en la que ya no hay dinero, ¿ok? Por lo menos a los otros se los quitaron, ¿ok? Se los quitaron encima, los llevaron a juicio, yo no sé, no vamos a hablar mucho de eso, pero a esos no se los pueden quitar de encima, entonces es peor todavía. Ahí se los dejo. Vamos a hablar ahora sobre lo que acaba de pasar en Pakistán. Se los dije que Pakistán iba a tener un problema, o en esa área, vean los videos, estoy casi seguro que dije Pakistán o India, iba a haber un accidente de tren, me despierto y 30 muertos en un tren que se descarriló. Eso fue para mí una noticia bastante fuerte porque lo vi, ok, hace tiempo lo dije que iba a haber accidentes terrestres, empezaron a haber accidentes de autobús y mencioné, sí, concuerdo con eso, ok, pero en sí, tan exacto como lo que dije, un tren se descarría, ok, por esa zona y se hace trizas, ok, acaba de pasar, predicción dada, predicción cumplida. Acabo de saber también que hubo un atento de asesinato con Zelensky, ok, van a tratar de matarlo, obviamente esto fue más pronunciado, ok, va a pasar eso, este señor de Ucrania lo van a terminar asesinando, no sé cuándo pase el primero, he dicho, vamos, que se muere gente y a veces tarda, Berlusconi se murió muy rápido, las cosas tardan, ya dije prácticamente que este señor se muere, ok, yo creo que lo van a terminar localizando, lo van a terminar matando por unas locuras, ok, por la locura por la que están peleando. Acaban de volar el puente de Crimea, Medvedev, que es el que está encargado de Rusia, está enojadísimo, no se les haga raro que amanezcan con la noticia un día de estos de que Zelensky pasó prácticamente a la otra vida y que ya no está más con nosotros. Otra cosa que pasó hoy, que me levanté en shock, fue lo de México. Acaban de morir prácticamente 2 mineros en México, en Coahuila. Otra vez Coahuila, creo que fue víctima de mineros la vez pasada. Parece que hay muchas minas. Se los dije que iban a morir mineros. Acaban de morir 2 mineros en Coahuila. No los pudieron salvar. Ok, creo que este es el principio de más cosas que van a seguir pasando. Escuchen, cuando yo les digo predicción dada, predicción cumplida, predicción no termina, esto en México no termina, sigue todavía, es un país totalmente desastroso. Están yendo por un auténtico desastre en este momento y creo que van a seguir esa línea. Acaban de morir, se los dije. Voy a tratar de poner los enlaces en la descripción para que ustedes mismos vean. José habló de esto, aquí está, José habló del otro, aquí está. Y ustedes mismos vayan cerciorándose de lo que les estoy diciendo, de lo que está pasando realmente en el mundo de, las predicciones. Lo que se les dijo, ahí está. Entonces empezamos a entender prácticamente cómo es que va el proceso. Yo creo que lo de México va a seguir, va a haber otro accidente con mineros, pero ya empezó lo que les dije y ya va en línea más problemas todavía por la falta de cuidado, por la falta de seguridad que se le da a esta gente y por todo lo que ya hemos hablado. No nos vamos a meter mucho más con eso, pero bueno, ahí está. Quería prácticamente decirles eso, empezar con la sección nueva de horóscopos, decirles prácticamente por cuál es mi posición en cuanto a la situación de Argentina, por qué creo que eso está prácticamente de una manera muy oscura, todo está muy oscuro en Argentina, el panorama está bastante complicado, pero a final de cuentas puse el enlace sobre la luna azul. Creo que van a tener y bueno, vuelvo a hablar de ellos porque ya vienen elecciones, Chile, Bolivia, México, estamos hablando de ellos porque vienen elecciones y porque vienen cosas muy importantes para ese país y para Sudamérica en general. Entonces empiezan ustedes a tener una composición
poco a poco, ¿ok? De cosas que se van a ir componiendo. Quiero que sepan que yo me identifico mucho con ese país en la cuestión de azul, desde chico, toda la vida, desde la primera vez que tuve noción de que existía ese país y que vi que en el 78 quedaban campeones, fue por medio de una visión azul. Ustedes ven el mundial pasado, todo era azul, siempre hablaba de los colores azules en la piscina, en el agua, en el carro, era azul, azul, azul. Va a venir una luna azul el 30 de agosto, ¿ok? Que significan muchas cosas para Argentina, significan cambios. Vean el enlace, acabo de escribir el artículo en mi blog. Significa cambio, significa proceso, significa una situación nueva para ustedes, ¿ok? Donde va a haber muchas cosas. ¿Qué pasa con ese cambio? Ya empezó el cambio ya se dio, creo que el cambio se empezó a dar, aunque ustedes se rían, desde el primer momento en el que yo me paré aquí a hablar sobre ese país y que quedaban campeones, cuando nadie daba un comino por ellos. Ya empezó ese cambio. Creo que esa luna azul es la culminación de lo que viene, cosas importantes, y cada luna que viene tiene mucho que ver con algunos países. No los nombro. La luna roja para mí tiene mucho que ver con Chile, tiene mucho que ver con Japón. No me voy a meter en eso ahorita, quiero hablar de Argentina porque ya vienen las elecciones. Entonces vienen ustedes en un proceso de cambio. Es una linda luna, ¿ok? No se espanten, yo no creo que vaya a pasar una locura en este momento en el que yo creo que ya lo peor pasó, en el que vayan a tratar de asesinar a Patricia Bullrich o a Massa. Nadie quiere que se muera nadie, ¿ok? Creo que la locura ya pasó, pero sí creo que va a haber una revelación, ¿ok? Del pueblo muy fuerte que va a favorecer o agilizar el proceso de cambio. Viene eso. ¿Qué otros cambios? Veo que, ya lo dije, veo que van a estar victoriosos en muchas cosas, van a estar victoriosos, van a llegar otra vez a un estatus equilibrado, ¿ok? Después de las elecciones. Eh, ya, ya, ya tienen una coronación que es muy importante. Son los campeones del mundo, aunque ustedes no crean eso, en el mundo es una locura. Todo el mundo habla de Argentina fútbol, y la gente no se puede explicar cómo ese país está así, siendo potencia en, ¿no?, el deporte más caro, de los deportes yo creo que más caros y más importante, el más importante. Vuelven a ganar, creo, los veo todavía victoriosos en los torneos de deportes, en importantes, hablamos de la CONMEBOL, de la Copa Libertadores, los veo muy fuertes, están allí. Veo que es un periodo muy fuerte, es una luna que no sale todo el tiempo, no sé cada cuántos años sale, entonces creo que van a tener un periodo de adaptación y un periodo de nivelación. Lean el artículo, se lo recomiendo mucho, es muy importante que lo lean, que lo vean, que lo visualicen. Voy a tratar de dejar los enlaces abajo de lo que acaba de pasar, de lo que dije, ¿ok? Y bueno, no voy a tirar ahorita nuevas predicciones, creo que es demasiado ya, casi una hora. Creo que ya tienen bastante sobre las cosas que les dije. Vamos a seguir prácticamente viendo, exponiendo a quien se tenga que exponer y diciendo la verdad, no hicimos aquí una película de Sonidos de Libertad, pero quiero decirles a ustedes que han estado conmigo que hablamos de eso. Dijimos que había casos de las niñas que se perdieron, Guadalupe y compañía, en Argentina, que habían sido explotadas sexualmente se habían sido robadas. Se les dijo, se les habló, ya saben eso, no necesitamos una filmación de 20 millones de dólares, ¿ok? Y traficantes poniendo dinero para hacer una película. Nosotros sabemos eso, sabemos qué pasa, sabemos que existe eso. Ahorita que va a haber un cambio de gobierno, tal vez me atreva a decir más cosas, ahorita no voy a decir nada, pero pasa eso. Entonces, no vamos a tirarle más leña al fuego, vamos a seguir con lo que tenemos, con lo que hacemos, con lo que conocemos, ¿ok? Y vamos a ver qué sucede. Vamos a terminar esto saludando a la gente que no puede saludar y a la gente que siguió llegando. Y bueno, espero que les haya gustado la lectura, espero que les haya gustado el en vivo. Vamos a empezar con Sergio Álvarez, ¿cómo estás? Un saludo, un abrazo. Legend Boy, ¿cómo estás? Un saludo, un abrazo. Romina, ¿cómo estás? Pablo, ¿cómo estás? Te mando un abrazo. Aldo, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Te mando un abrazo. Marcina Meneses, ¿cómo estás? ¿Qué está pasando en China? Ya que muchas personas están poniendo algo de un hurricane. China está en muchos problemas. China es un país en donde otra vez no les están diciendo la verdad.
China tiene muchos problemas financieros, China tiene muchos problemas con hipotecas, tiene muchos problemas de catástrofes naturales ahorita. No sé qué tanto, qué más se pueda decir de un país en donde no hay derechos humanos, en donde existen muchas violaciones hacia sus trabajadores, a los animales. Es un desastre China. Yo creo que va a haber una recomposición en el mundo entero una vez que termine esta guerra, ¿ok? Y creo que China va a tener que reagruparse, readaptarse, y veo un descenso en China en general. Aldo, buen comienzo de semana, muchas gracias. Nancy, ¿cómo estás? Tommy, ¿cómo estás? Y esa ramera de San Lorenzo, campeón. No sabía que así estaba San Lorenzo. Tengo varias rameras, Tommy, pero me gusta San Lorenzo. María Lorena, ¿cómo estás? Me encanta Tucumán. Happy Silver, ¿cómo estás? Brenda, ¿cómo estás? Creo que va a salir algo bueno en Virgo. Ya lo dijimos. Hola, José, gracias por todas tus evidencias. Alejandro, ¿cómo estás? Ricky, ¿cómo estás? Qué gusto verte otra vez por aquí. María, ¿cómo estás? Mario, ¿cómo estás? Mario, ¿cómo te va? Un saludo. Quiero muchísimo a Colombia. ¿Cómo te va? ¿Qué pasa con el hijo de Petro? Bueno, leí, creo que lo mismo, ¿ok? Van a llenarse sus bolsillos. Parece que este muchacho ya estaba haciendo cosas desde antes. No expecto que vaya a haber mucho. Es el hijo del presidente. Expecta que vaya a ser todo desnivelado. Y esas cosas pasan. Milem, ¿cómo estás? Saludos. Leandro, ¿cómo estás? Sí, así es, Silvana. El dólar cada vez está más horrible en tu país. Nilda, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Nilda? Un abrazo. Dionisia, ¿cómo estás? Luis, ¿cómo estás? Adriana, ¿cómo estás? Gracias a ti, Adriana, por estar aquí, por estar sintonizada, ¿ok? Te deseo lo mejor del mundo también a ti, Adriana. Qué linda. Marta Teo, ¿cómo estás? Por fin un directo. Los agarra a todos desprevenidos, ¿no? Fabiana, ¿cómo estás? Odalis, ¿cómo estás? Un abrazo, un saludote, Odalis, ¿cómo te va? Nelly, ¿cómo estás? Julián, ¿cómo estás? Chivito, ¿cómo estás? Gracias, Raúl, gracias a todos los que aportan con lo que sea, aporten. Es muy importante que tengan la oportunidad de aportar al canal, eso ayuda bastante en muchas cosas. Adriana, ¿cómo estás? Leandro, ¿cómo estás? Gracias, María. Ojalá que como acuariana sigas con tus metas y enfocada. Gladys, ¿cómo estás? María Vanessa, ¿cómo estás? María Vanessa, eres Aries. Me encanta ese signo, mi hermana es Aries. Gabriela, ¿cómo estás? Chivito, ¿cómo estás? Lilia, ¿cómo estás? Purificación López. Sí, está haciendo calor en todos lados, Purificación. Mucho calor. Roxana, ¿cómo estás? Yeli, ¿cómo estás? 1111, Yeli, que es un gran número, es un muy buen número. Purificación, ¿cómo estás? Van a salir adelante de todo. Aldo, ¿cómo estás? Gabriela, ¿cómo estás? Sil Cruz, ¿cómo estás? Claudia, ¿cómo estás? Carmen, ¿cómo estás? Alex, ¿cómo estás? Camila, ¿cómo estás? Silvana Caballo, ¿cómo estás? A ver, ¿qué me olvidé aquí? No, dije Leo. Estoy seguro que dije Leo. El color de Leo. Tengo que volver a rectificar. Si no dije el color, lo voy a decir mañana. No puedo sacar colores así. Tengo que ver otra vez el signo y hacerlo adecuadamente. Pero voy a regresar a eso, Silvana. Te lo prometo. Luis, ¿cómo estás? Luis Ángel Mendoza. Belkis, ¿cómo estás? Ángela, ¿cómo estás? Bastante gente entró, Matías, ¿cómo estás? David Solís, ¿cómo estás? Hola, viernes, gran marcha con exmilitares y a nivel nacional frente a la moneda, Jehová contigo. Gracias. Sí, Chile hay que hacer un segmento para Chile nada más porque se viene una locura en Chile. Alex, ¿cómo estás? Bendiciones para ti también. Axel, ¿cómo estás? Luciano, ¿cómo estás? Gracias a ti, Luciano. Matías, ¿cómo estás? Natalia, ¿cómo estás? Romina, ¿cómo estás? Alicia, esta periodista Viviana, no leí,
No leí. Am, sí, no sé qué me vas a decir, Alicia, pero ahora lo mismo. Son cosas que ya intuyo yo y simplemente las verifica esta mujer, nada más. Eso es todo, nada más. Dije de cáncer, Hugo Aldacurum, ve a checar el video cuando terminemos y vas a ver que ahí está cáncer. José, ¿ves a Haaland ganando el Balón de Oro? Sí, yo creo que Haaland va a ganar el Balón de Oro. Vamos a ver qué pasa. Viene una prueba fuerte, porque miren, no voy a retractar, eso del River lo vi bastante. Vinieron a despedazarme los de Boca, no entiendo a los argentinos cómo son tan apasionados con el fútbol, la verdad. Si no tuviera, si no fuera hincha de Boca, me iría con el River realmente, porque yo le voy a decir una cosa, o sea, el River, la gente que yo he hablado, con la que yo he platicado, mucho antes de que dijera cualquier cosa de River, cuando he hablado bien de Boca o cuando digo las cosas que tengo que decir, nunca han venido a insultar, o sea, una locura. La gente de Boca se volvió loca, o sea, no sé, se poseen y entiendan, es un juego nada más. Pero si a mí, yo no tengo ese problema, yo no soy fanático de ese calibre, ustedes tienen que entender eso. Tienen suerte que yo ese equipo lo he seguido, bueno, no sé si suerte, ¿no? Tal vez yo, el que tenga suerte soy yo, porque Boca no tienen la culpa, ellos ni me conocen, pero lo tengo desde muy chico, me encantaba Boca. Me acuerdo que en México le decía a mi papá que me comprara la ramera de Boca, pero ustedes están en una situación en donde empiezan con ese fanatismo absurdo, ¿me entienden? Entonces, no, no veo que tengan esa objetividad. Y es algo que pasó mucho en el Mundial 90. Yo me acuerdo y lo veo ahorita, ustedes se tienen que olvidar de Italia y todo eso, son argentinos ustedes. Son argentinos, no porque mi abuela ha sido española, mi abuela ha sido judía o lo que sea, yo soy de Israel o soy de España. No, si me pongo a pensar o si lo veo objetivamente, bueno, vine de México, me hice aquí, son los dos países a los que tal vez les pueda deber algo, ¿no? Pero digo, hablando de una forma mundana, ¿no? Me acuerdo en el Mundial del 90 cómo los trataron en Italia, ¿ok? Y tienen un jugador que quedó campeón con Italia, que se llama Mauro Camoranesi. No entendí nunca por qué el idiota este jugó en Italia y no en Argentina, pero pasa lo mismo con Boca y River, ¿no? Entonces, no veo que haya esa objetividad, o sea, son argentinos, no se enojen, no se enojen. Si le deben algo ustedes a alguien, es a su país, no le deben ustedes nada a nadie más, no le deben nada a Italia, no le deben nada a Estados Unidos, o sea, son argentinos. Y yo veo que cuando están jugando ustedes, entre ustedes, hay una cosa donde se quieren, yo creo que ya he visto eso de las barras bravas, yo creo que es un peligro ir a un partido de esos porque se ponen como unos locos. Entonces, es una locura eso y creo que lo están tomando de una manera muy, muy, ya un poco aburrida, ¿no? Porque llega un momento en el que uno está hablando de una cosa que va a pasar, porque es así como lo veo, ¿ok? Y se terminan enojando y llegan y hacen y quieren hacer un caso de tribunal, o sea, de un caso jurídico, presentando pruebas y me hablan y me escriben y me hablan por todos lados, es que Boca, es que el estadio. Yo no estoy hablando, vuelvo a decirles, o sea, es un fanatismo que no tiene ningún sentido en un canal como este. O sea, ustedes tienen que entender eso. Entonces, y sí, hay gente que se va a salir porque les rompo el corazón, porque les digo la verdad sobre Pinochet, les digo la verdad sobre su equipo, les digo la verdad sobre Cristina, les digo la verdad sobre otras. Una señora me estaba diciendo, Macri nos dejó aquí con una deuda de no sé cuánto. Lo siento, señora, yo no veo nada de Macri, yo no puedo hablar de una persona que no veo nada. O sea, yo no soy investigador, eso es lo que ustedes no entienden. Yo no soy investigador político, yo no me puedo estar poniendo a hablar de alguien que no conozco y me voy a estar, Macri esto, Macri lo otro. No, no puedo hacer eso, no puedo hablar así de una persona que no me sale nada. Lo único que veo de Macri es que supo lo del Ara San Juan y ya, o sea, no voy a estar metiendo con un tipo que yo no estoy viendo que haya hecho el daño que le está haciendo a esta gente argentina. Pasa lo mismo, entonces,
Pero sí, me entró ayer estuve pensando y estuve viendo que la gente de River es una gente, la mayoría, no digo todos, que son tranquilos, o sea, no tienen esa locura que tienen la gente de Boca y en todos lados están prácticamente objetivos. O sea, si no gana River, no gana, tranquilo. Si no gana River, qué bueno. Les dije que iba a ganar primero, después les dije que no iba a ganar porque estaba en una locura con la brujería de los brasileños. De Michelis estaba como un loco, no sabía qué. Y ¿sabe qué pasó? Me hablaron muchos de River y me decían, bueno, ojalá que pase, si lo vuelves a ver nos dices, pero una tranquilidad. Eso de Boca no entiendo yo eso, es una locura eso. Y es la verdad, no van a ganar nada, no van a ganar absolutamente nada, no van a ganar nada ni este año ni el que viene, no van a ganar absolutamente nada. Es algo que yo vengo aquí a decirles. ¿Qué pasa? Si voy con eso, ¿qué van a hacer? Voy a ir a Argentina y me van a colgar. O sea, es una locura eso. Simplemente no se puede hablar así si no son objetivos. Vean, ustedes no saben lo que me banqué con el Atlético Nacional y Millonarios. Mucha gente del Atlético Nacional también me insultó en Colombia, ¿ok? Y se dieron cuenta, ¿ok? Se dieron cuenta que estaba bien yo. O sea, estaba bien yo. Y en un momento cuando el Atlético Nacional iba ganando, me empezaron a textear y me empezaron a insultar, diciendo, mira, vamos a ganar, eres un falso, eres el otro, y terminó ganando Millonarios. Entonces, ¿qué sucede? Que todo lo que digo normalmente pasa, especialmente cuando son predicciones tan estructuradas. ¿Qué pasa? Estoy viendo prácticamente que el River tiene esa línea de victoria, ok, desde hace tiempo. Ahorita me acaban de informar que tal vez se vaya Lucas Beltrán del River, ok, y que tal vez no, y otro, y de la Cruz. No sé, ¿qué les puedo decir yo? O sea, tienen Echeverry, no sigo viendo lo mismo, o sea, yo no puedo retractarme ya diciendo, oh, no, se va ya no puedo hacer eso porque ya fue una cosa estructurada en donde iba a pasar, donde sé que iba a pasar eso. Y no estamos hablando de jugadores como Messi. Messi es otra cosa. Ahí sí sigo con esa retractación o retractándome. Si no juega el Mundial es otra cosa. Están hablando de un fenómeno. Esos dos no son fenómenos. O sea, vamos, son buenos, pero no veo que sea una cosa donde, sea una locura. O sea, este chico Lucas Beltrán falla de 10 mete 2, es bueno, pero es hasta ahí. De la Cruz es bueno, pero hasta ahí. Entonces no me sorprende nada lo que he visto de los brasileños tampoco. Está en una crisis Brasil ahorita de fútbol, o sea, no son lo que eran antes. No estoy haciendo un análisis deportivo, simplemente estoy diciendo lo que vi. Igual mañana lo sacan, o sea, no sé. Yo solamente digo lo que veo. Igual mañana sacan a River y ya, se acabó. Sería la primera predicción estructurada en la que erro, porque las predicciones estructuradas que he dado, ¿ok? Son muy estructuradas, ¿ok? Las vengo viendo desde hace tiempo, o sea, son una estructura, Lula gana, la primera ministra de Inglaterra se va y entra este otro loco, no sé, se muere Berlusconi, Argentina campeón, Manchester City campeón de Inglaterra, Manchester City campeón de la Eurocopa, Barcelona campeón de España, el Bayern Múnich campeón de Alemania, el otro que dije campeón entonces son de hace tiempo, o sea, no son cosas que empiezo a revolver como lo de México, ¿no? En esa ligucha de CONCACAF, o no, y vuelvo a lo mismo, lo que quiero decir es, lo de River fue o sea, me quería salir y quería hablar de otra cosa y volvía otra vez River y volvía. Entonces, eso es lo único que les puedo decir. Yo les cuento lo que veo. Y bueno, vamos a ver qué pasa. Club Olímpico de Bahía Blanca pelea el ascenso en un club que jugó 20 años en la mayor categoría. Es posible su ascenso este año, color negro y amarillo. Tengo que ver qué pasa con ese club, Raúl, y yo voy a hablar de eso. No eres el primero que me ha preguntado, ¿ok? No eres el primero que me ha preguntado.
Ha habido mucha gente la que me ha preguntado sobre el Club Bahía y bueno, vamos a ver qué pasa. Por ahí si me dicen dónde está el Club Ferrocarril Oeste, se lo voy a agradecer porque era uno de mis clubes favorititos cuando estaba creciendo. Leo Juventi 96, sí, me enojo mucho, tiene razón. Fernando Quiñones, ¿cómo estás? Muchas felicidades y que Dios te bendiga a ti también. Romina, si hubieras hecho la predicción de cuando se fueron a la B, te puedo asegurar que tendrías el mismo concepto de los de River. Sí, o sea, es una locura. La verdad que muy educados en muchas cosas. No estoy diciendo que tengo amigos que son de Boca, no estoy diciendo todos, era una locura. Tengo grandes amigos que son de Boca, no pasa eso. Estoy hablando de la masas, ¿no? De la plebe, de la gente que estamos calientes, ¿no? O sea, una locura eso. Guarda esto, van a quedar campeones y ya me perdiste de seguidor porque dijiste mal de Boca. O sea, no, váyanse con Carroza o váyanse con el Pollo no sé qué o váyanse con Lieberman. O sea, esto no es un canal de eso, o sea, no, yo no estoy hablando mal de nadie, yo no sé nada de fútbol, yo lo único que veo es lo que yo no sabía ni qué, cuando yo dije que, así se los digo, cuando yo dije que Alianza no iba a quedar campeón de Perú, yo no sé nada del fútbol peruano, no sé ni qué jugadores hay en el fútbol peruano, o sea, están tratando de pelear con una pared, o sea, no peleen conmigo porque yo no sé nada. Cuando dije que iba a quedar campeones, el equipo ese de Holanda, que ni siquiera puedo pronunciar su nombre, imagínense, ni siquiera puedo pronunciar el nombre de ese equipo, ¿ok? Yo no sabía ni quién, yo no sé ni quién juega en Holanda, entonces se ponen a pelear conmigo como si yo supiera de fútbol, yo no sé nada de fútbol. Estaba hablando del otro día, entró un hater, como dice Leo, a decir, el mexicarrizas hablando de fútbol. Es que es cierto, o sea, yo no sé hablar de fútbol, no sé nada de fútbol. O sea, me dio risa lo que dijo este loco, pero tiene razón, o sea, no sé nada de fútbol, o sea, yo nada más digo lo que veo porque esto no es un canal de fútbol. Entonces espero que entiendan eso y que ya se calmen y que me den un chance, porque no puede ser esto no pueden ser tan temperamentales en lo que pasa, vea, ¿no? Entonces, y sí, me enojo mucho, me emociono mucho también cuando Boca juega y todo, pero ¿qué pasa? Hola, Wax, ¿cómo estás? Tarde, pero aquí. Y vamos, no puedo aquí venir a vender humo, a decirles, imagínense nada más, porque soy de Boca, que les haya que les haya dicho a ustedes, va a ganar Boca el campeonato de la Liga Argentina este año, gana Boca. Nada más porque 20 astrólogos en Argentina, por siempre hablan de astrólogos en Argentina y todo lo que dicen nunca pasa, pero bueno, 20 astrólogos yo no soy nada astrólogo. Yo pienso que una persona que habla de astrología sabe lo que está hablando de signos y planetas. Me imagino que deben saber algo, ¿no? Porque se llaman astrólogos. Yo no soy astrólogo. Una persona que es astróloga creo que entiende, comprendo, puedo ser más astrónomo que astrólogo porque sé cuál es la composición, sé cuáles son las fuentes naturales de cada planeta, desde Urano hasta Neptuno hasta Titán, o sea, conozco bien eso, pero yo no puedo hablar de astrología cuando no sé de astrología, ¿ok? Hoy, por ejemplo, estuve viendo que eh, Beltrán, ¿ok? Es ascendiente a Piscis, lo vi porque vi su signo ascendiente y vi que estaban ustedes con la luna azul y dije, ¿qué pasa? Me salió este muchacho, si juega la final va a ser muy bueno que juegue la final, porque juegue la Libertadores, porque va a ayudar muchísimo, nada más por ese concepto. ¿Por qué? Porque Piscis es agua esa viene del color azul, son muchas cosas que se van juntando, pero yo no puedo ponerme aquí a hablar de cosas que nada más porque me gusta, me encantaba a mí Milei, ustedes lo saben, y viviendo la realidad, y les digo la realidad, o sea, porque estoy hablando de personas, no de robots. Me encanta Boca, pero yo no podía venir aquí a decirles a ustedes, Boca va a quedar campeón. O sea, yo veo que hay gente que hace eso. Yo veo, inclusive hay videntes que son de un grupo, político,
que dicen, están hablando más de derecha o de izquierda que otros. Yo quiero que sepan que hablo y digo lo que veo y ustedes tienen que ser objetivos con eso. Entonces, vamos a cerrar ya esto. Espero que hayan pasado un en vivo bien. La verdad que fueron bastantes los que llegaron. Para no haber avisado, vamos a tratar de tener un en vivo cada una vez por semana, se los prometo, voy a trabajar en eso. Y Vivi me dice, vos sos de River. Ok, lo que tú digas, Vivi, lo que tú digas hoy. Cristian Alejandro, feliz cumpleaños, hoy cumples años, qué alegría, qué alegría, qué alegría, feliz cumpleaños, Cristian. Que pases súper, súper lindo, happy birthday. Se aproximan las elecciones de Ecuador. Quisiera saber quién es el presidente. Vamos a hablar de eso y a ver qué pasa. Gracias, Analía. Bendiciones para ti también. Ok. Cerramos con esto. Gracias por estar aquí. Gracias por seguir aquí. Gracias por dejarme guiarlos, educarlos. Y ya vamos a más de un año desde que empecé con esto. Quiero decirles que ha sido una bendición total ver abierto este canal. Me ha ayudado mucho a mí en lo personal, en muchas cosas, en muchas faenas de mi vida. Ha habido un despertar, totalmente en despertar psíquico en mi persona. Los quiere José.